Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 2008, 19 de noviembre. Eran Mineri y yo. Es la segunda vez que nos vemos en 24 horas. Muy cierto. Pero bueno, aquí felices estamos. Ayer terminó la entrevista, no se había grabado, no sé por qué. Estuvimos todo el tiempo mirando el relojito, Fue un 57, instante. 57:48. Fue para sentar las preguntas, ¿no eran? Sí, me ha dado tiempo así 24 horas a pensarlas mejor. Hoy me tiene que dar otra respuesta, ¿eh? A ver. Madre mía. Las cosas del riguroso en diferido, ¿sabes? Ujú. Esto es así. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo ha ido el día? bien, muy bien. ¿Todo Con menos bien? nervios que ayer, porque ya sé lo que viene, pero con muchas ganas. Muchas gracias de verdad por invitarme a hablar sobre el libro. Nada, es un placer para mí, un placer para mí. Pues nada, mira, Eran Mineri, que es el seudónimo de Olatz Sánchez Meruelo. Ella es Ujú. escritora vizcaína especializada en literatura fantástica, con una trayectoria que incluye premios desde 2005 y reconocimientos internacionales como el concurso Notas Migratorias César Vallejo 2024, del cual me gustaría que me hablases. Pues a ver, ese es un certamen en el que participé el año pasado, que fue muy interesante porque no es un concurso en el cual tú envías tus escritos y ya está, sino que a lo largo de todo el año pues van realizando diferentes entrevistas y diferentes grupos entre escritores en los cuales pues podemos ir comentando cosillas. E incluso nos hicieron una visita virtual a la casa de César Vallejo. Entonces, Ujú. disfruté mucho el evento y bueno, pues tuve además la suerte de que a los jueces les gustó mi historia y eso. Pues estupendo, mi enhorabuena. Después, aparte, pues bueno, estuvimos aquí hace unos meses con otros invitados, como eran Gemma Enescarp, Ujú, Emilio sí. Durán, Luis Manuel Nieto y tú, que estuvimos hablando, no se me olvida nadie, creo, que estuvimos hablando de la antología 13 Pasos hacia la Oscuridad, que creo que está teniendo muy buena acogida. ¿Es cierto? Sí, sí, la verdad es que no podíamos estar más felices. Es una antología benéfica, todo lo que se recauda va directamente a una asociación protectora de gatitos de Ujú, Cantabria. ujú, Y la verdad es que va muy bien para, pues eso, al final ser una antología, que las antologías suelen tener algo menos de interés. ujú. Y lo curioso es que es de terror. Para hablar sobre gatos, pues utilizamos de terror para protegerlos. A ver, personalmente es además un proyecto que yo le tenía muchísimas ganas, entonces también me he implicado un poquito más, pero ha sido un trabajo en conjunto de los 13. Los 13 Ujú. hemos escrito, redactado, leído, corregido, maquetado y todo. Entonces ha sido bonito y se ha formado un grupo muy bonito. Claro que sí. Aquí tengo yo a los 13 autores, con el 13 que es un 13 así, un Fallout terrorífico, ¿no? Los 13 pasos hacia la Sí. oscuridad, con una persona, si no me equivoco, está subiendo unas escaleras, ¿no? Hacia la luz. Sí, más O, bien o bajando las bajándolas, escaleras. ¿no? Bajándolas. Claro, es que tenemos el concepto de ir hacia la luz y en este caso, claro, son 13 pasos hacia la oscuridad que representan 13 Es escalones, ¿correcto? la atracción hacia la oscuridad, o sea, de cómo Muy bien. sabiendo que ahí hay algo malo, aún así vamos a bajar a por ello. ¿Por qué nos atrae tanto la oscuridad, Eran? No lo sé, la verdad es que yo también soy una escritora que suelo tender a escribir bastante oscuro, ya sea terror, fantasía, lo que sea. Creo que hay intrínsecamente algo de mágico en el miedo. El miedo al final es un mecanismo de defensa. Entonces, en el momento en que sentimos miedo, queremos salir corriendo, pero también descubrir el por qué. En mi caso, por ejemplo, yo suelo tener aracnofobia. No suelo, tengo aracnofobia. Pero tengo fascinación también por las arañas. Me encanta fotografiarlas, me encanta aprender sobre ellas. Estoy en grupos que estudian las arañas y compartimos fotos ahí como locos. Pero sería caer una araña aquí en medio y no veas tú cómo gritaría. Entonces, A la eh, tercera iría la vencida, ¿no? sí. No sé, es curioso porque no es la primera vez, pues al final vemos películas de miedo, leemos historias de miedo, nos reunimos en Halloween también pues para celebrar el miedo.
hay algo bonito en el miedo, aprendemos del miedo. Muy bien. Y yo voy a hacer un tributo a estas 13 personas que, como Ujú, es una antología benéfica, voy a decir sus nombres, porque entre ellos tenemos a Espiño, tenemos ujú, también a Paco Prados, a Susana Torres Cabeza, Javi Alonso, Víctor Baeza Magaña, Héctor Peña Manterola, Luis Manuel Nieto, Eran Mineri, ujú. Antonio Fabián Benítez, Irasema Pino, Gema Sí, N. Scarp, Carl Redgar y Emilio Durán Escobar. correcto. Muy bien. Sí. 13 nombres, 13 autores, 13 relatos. Y 13 autores muy buenos, además, que si tenéis oportunidad de leerles individualmente, tienen obras muy buenas. Y 13 euritos en tapa dura, 9,99 en tapa blanda, que si no se tiene es porque no se quiere, y 1,99 en Kindle, pero aparte lo tenéis en Kindle Unlimited, con lo cual cada página leída también Correcto. se puede recaudar un poquito para esos gatitos que están en peligro. Muy bien, Quisimos hacerlo de manera muy económica porque al final el interés no era ganar dinero, sino dar a conocer el proyecto y que ya la gente también de manera individual quisiera donar a esta asociación. O sea, este es nuestro granito de arena, no hemos cobrado nada, todo lo hemos hecho de manera gratuita y de hecho nos ha costado dinero porque ha habido que hacer algunos procesos que conllevan gastos, pero lo hemos hecho de buena fe. claro, es lo normal. Cuando alguien tiene un sueño, pues que emplee un poquito de dinero para eso, ¿no? Para Sí, justamente recibir un retorno emocional, que es el que vosotros recibiréis en este caso. En la temporada 2, episodio 27, podéis ver esta entrevista con estos 4 fabulosos autores bueno, que hicimos pues hace 7 meses, ujú, justamente. Y sí, nada, yo te quería seguir un poquito con tu currículum, que no es poco. Tú has cultivado tu pasión por los géneros y los mundos imaginarios durante más de 2 décadas y actualmente presentas La Marca de los Dioses. correcto. Sí, ¿Qué la puedes marca de hablarnos de los... La Marca de los Dioses? ¿Lo tienes ahí a mano? Aquí está, Ahí está, con a esos manito. 2 pedazos de luna, esa Ay, espada y arriba lo que no se ve, que es esa paloma eso blanca, que me vas a es. explicar, por favor, ese simbolismo de esa portada maravillosa, que quiero Claro. que me digas también la autora y que me hables de Ujú. ella, por favor. Sí, mira, la imagen que tienes tú detrás es una imagen que utilicé yo cuando no teníamos todavía esta portada. La portada es obra de la artista Alejandra, oh Dios mío, Alejandra, perdóname, ahora No, no, mismo se me ha ido me pasa a menudo, Santa ¿eh? María, Alejandra Santa María. Menos mal que no te he dicho yo el apellido, porque me habría equivocado seguro. Sí, sí, sí. Entonces, es una portada que me gustó mucho. La verdad es que supo captar perfectamente qué es lo que yo quería contar con este libro y tiene mucho simbolismo también, porque al final el libro está basado bueno, habla sobre un mundo paralelo a la Tierra que se llama Belalia, en el cual ellos tienen 2 lunas, Lure y Nao, ¿vale? Y la conjunción, el eclipse de estas 2 lunas, pues formarían lo que es la luna en sí, o sea, la luna con fuerza, ¿vale? Luego tenemos la espada, porque este es un mundo bélico, llevan más de 60 años luchando contra el enemigo que ellos llaman o la hiena, ¿vale? Y tenemos también la paloma. La paloma es el símbolo de los dirigentes de este mundo, de los Carsios. Los Carsion son unas personas que tienen dones, unos dones muy especiales. Son los elegidos por los dioses, que están marcados por ellos. Claro, son los Carsios los que están dirigiendo la lucha a través de los dioses. Y bueno, pues eso es lo que queríamos transmitir. Muy bien. En mi déjà vu de hoy, yo me pregunto que Sí, los dioses, ujú, en este caso, hablamos de dioses que son capaces de transferir poderes a sus correcto. seguidores, ¿no? Sí, son dioses que no pueden verse, no, son entes invisibles, pero sí que tienen poderes y lo demuestran además. O sea, tienen una influencia muy profunda en el mundo, no solo a través de los dones, sino a través de otras situaciones que iremos viendo en el libro. Ujú. En el mundo, a ver, en la mitología egipcia, mitología griega, Ujú, mitología latina, que al final es una copia casi o prácticamente de la mitología griega, y en otras sí, mitologías como la normanda
hay pues dioses, hay monstruos, hay... ¿Tú has cogido algo de la mitología clásica que hayas podido trasladar aquí a tu obra? ¿Los dioses estos que estamos hablando entran dentro de la vida de los humanos o se mantienen al margen? En principio se mantienen al margen en cuanto a que no vemos un ente físico, pero sí vemos toda su influencia. En principio yo me he basado, obviamente, en las religiones que tengo más a mano, desde las politeístas a los genesianos, por ejemplo, es que les hablo aquí, que está basado en el cristianismo. Entonces, tenemos la griega, por ejemplo, sería más ay, espera, que te enseño el mapa. Sí, Es más fácil con el mapa, claro, ¿vale? sí. Todo lo que son los países del sur son normalmente países más bélicos. Entonces, todos esos tienen normalmente una influencia como si fuera la religión en griega, mientras que los países del norte hablan más de representaciones, ¿vale? Pues el dios del viento, por ejemplo, de Yagor, que lo conocemos en Rodel. Tenemos también varias dioses del panteón japonés que estarían en Ipca, que es un país montañoso. Tenemos en Kuo su propio dios oscuro. Tenemos, pues, ahí, dependiendo del país, al final son 47 países lo que conforman esta Pangea que es Belalia. ¿Belalia? Y sí, y cada uno pues tiene su peculiaridad. Muy bien, muy bien. ¿Y quiénes? Me gustaría que leyese la sinopsis para que conozcamos si hablas de la protagonista de la obra ya en ella. Sí, sí. A ver, cuando salvar el mundo significa perder a lo que amas, ¿qué estás dispuesto a hacer para evitarlo? Belalia se acerca a su final. Todas las razas luchan tratando de detener el avance del enemigo, sin éxito. Una profecía indica que solo un hombre de otro mundo podrá acabar con la hiena y devolver la paz. Pero cuando al fin llega, descubrirán que ni es un hombre, ni es el luchador que todos esperan. Elegidos, profecías, mundos fantásticos. Abeun no creía en nada de esto, pero cuando recibe la llamada, se verá sumergida en medio de una guerra en un mundo extraño, y a lo largo de un apasionante viaje descubrirá compañeros únicos y paisajes increíbles, y aprenderá cosas sobre sí misma que jamás habría imaginado. Maravilloso, maravilloso la manera en que lo lees. Es que no me cansaré de decirte que tienes una voz fantástica y demás, que sabes modularla a la perfección. Yo si fuera mujer me gustaría tener una voz como la tuya. Es que es así, es que es verdad. Madre mía, es que es de estos dibujitos que veíamos cuando tal, de tipo Dungeons and Dragons, que salía la diosa y todo esto hablando y tal, el doblaje, y dices tu madre, es que me meto yo en el ambiente. Muy bien, muy bien. Eran, una pregunta, la historia que tú cuentas tiene una heroína, hemos hablado de la heroína. Estamos hablando de Abeun, una elegida de 17 años que descubre que la profecía no se cumple como esperaban. No. ¿Tú por qué eliges una elegida y no un elegido en este caso? Vale, en mi caso, yo creo, también tengo que decirte que esta novela empecé a escribirla cuando tenía 15 años. Creo que fue una reacción a, bueno, yo era una devorada de libros y leía todo lo que tuviera a mano, pero en ese momento no era tan habitual encontrar a mujeres protagonistas que fueran elegidos. Todos los mundos fantásticos eran mayoritariamente masculinos. Entonces fue como mi manera de decir, bueno, bien, vale, te compro, que la profecía diga que es un hombre. Pero ¿y si no lo es? ¿En qué cambia eso? ¿Cambia algo? No lo cambia. Pero ¿y si además se equivoca en todo lo demás? No es un guerrero, no tiene poderes, no, ni siquiera es muy lista. Entonces, ¿cómo va solucionando ella todos estos problemas? Todas esas expectativas de gente que lleva 60 años esperando el elegido y de repente lo que les llega es, pues eso, Abeun, que la pobrecilla pues tiene 17 años, no podemos esperar mucho de 17 años. Yo cuando tenía 17 años no sabía ni qué es lo que quería estudiar al año siguiente en la universidad.
por Dios, ¿qué me podían pedir Y que quién salvara sí el no mundo? era? ¿Y quién sí sabía eso, no? Eso es. Demasiado maduro hay que ser. Y yo es lo que digo, si no te equivocas cuando tienes 17 años, ¿cuándo te vas a equivocar, no? Y yo Correcto, creo que sí. a medida que nos hacemos más mayores, parece que le exigimos más. Parece que no nos acordamos de quiénes éramos con esa edad. Sí, olvidamos, a ver, también tenemos que olvidar porque cometimos una cantidad de errores y de meteduras de pata que estaríamos todo el día diciendo, oh, Dios mío, trágame. Pero creo que cuando vemos a los jóvenes y decimos, ay, es que están como dormidos, hay que entenderles. Es que nosotros éramos iguales. Creemos que no, pero lo éramos. Entonces, necesitamos tiempo, hay que madurar, hay que aprender, hay que tener experiencias y todo eso pues se consigue con tiempo. Así es, así es. Y ya no solo eso, hablamos de la protagonista, hablamos de sus errores. Me recuerda algunas historias, quizá como las más recientes, los Juegos del Hambre o alguna Ujú. parecida. ¿Tiene algún tipo de, a lo mejor, de inspiración o algo que tú hayas podido, algún tributo que le quieras hacer a los Juegos del Hambre? Algún tipo, porque no estoy muy puesto, ¿eh? Yo he visto los Juegos del Hambre y he visto también Sí. juegos de Ender, puede ser también, el juego de Sí, Ender. sí, pero el juego de Ender es otra. Ahí sí que no es una profecía, pero sí que hay un hombre protagonista en el cual, pues, por diferentes cositas, Ujú. pues consigue llegar. A ver, los Juegos del Hambre, Katniss Everdeen, que es la protagonista, es una mujer muy fuerte. Incluso, aunque todo el mundo estuviera en contra, ella seguiría adelante. Abeun tiene sus convicciones y no duda en guardarlas, sus convicciones, pero todo el resto la arrastra. No es capaz de plantarse y cuando lo hace le sale mal. No es capaz de alzar la voz y decir, oye, sí, vosotros estáis esperando algo, pero yo no, mira, buscar a otro. Entonces, es una cría que es arrastrada por la situación a no solo la guerra, sino tejemanejes políticos, traiciones ocultas, poderes que no se ven. O sea, ella lo que ve, en lo que confía es en sus compañeros a los que acaba de encontrar, pero no conoce nada además del mundo, es un bebé. Entonces, en este primer libro que llamo Inocencia, precisamente por eso, porque la protagonista es inocente, lo que va a hacer es aprender de esos golpes que le va a ir dando la vida. Ujú, muy Entonces, bien. si lo comparamos con los Juegos del Hambre, los Juegos del Hambre es muy sangrienta, en eso nos parecemos bastante, pero la dinámica, incluso en la forma de escribir, los Juegos del Hambre es en primera persona, este es en tercera, la manera de acercarse a la muerte, a cómo sobrevivir es totalmente diferente. Las protagonistas no tienen nada en común. Claro, hablamos de primera y tercera persona. Y tú Ujú. escribiste esta obra en tercera persona, de la cual hablaremos más tarde un poquito de la segunda parte, pero escribiste tu primera novela, El Rincón, en primera persona. Y El Rincón también te dio, es una fantasía histórica sobre la caza de brujas en los Pirineos aragoneses que te dio muchas alegrías, ¿no? Sí, la verdad es que me está dando todavía muchas alegrías. Lo publiqué en mayo, todavía no ha pasado ni un añito, pobre. Ya sé que los libros se caducan rápido, pero dale al menos un año. La caza de brujas del Pirineos es algo que me fascinó. La historia la empecé a escribir con 17 años, empecé a escribir el primer capítulo y lo dejé en un cajón. En ese entonces lo escribí en tercera persona, pero el año pasado cuando quise explorar la primera persona que jamás había escrito, dije, bueno, pues necesito una historia que además yo pueda empatizar bien con ella, porque tienes que conocer al personaje hasta el mínimo detalle de cómo reaccionaría a cualquier cosa. Es diferente que en el de tercera. En el tercera tú vas descubriendo. En este eres tú. Tienes que ir narrando encima. Para más Inri lo hice en presente. Entonces era al mismo tiempo que la narración. Y bueno, la experiencia me gustó mucho, sé que fue muy difícil, pero es un libro que le tengo mucho cariño por ese motivo, porque respondió bastante bien a mis inquietudes y a mis necesidades como escritora. Ujú. Y en este caso la portada, ¿de quién es obra y qué representa, por favor?
Vale, la portada la diseñé yo y lo que es el tema del anillo y el fondo, esto es obra de Ilune Fotografía, que es un fotógrafo de aquí que me ayudó con todo lo que es el diseño. Y luego la maquetación y todo hecho lo he hecho yo. Lo he hecho yo, estoy muy contenta. Es También. para estarlo, ¿eh? Es para estarlo. Sí, sí, La está. maquetación de un libro no creemos que es, pero No, la maquetación de un libro tiene cosas que mucho aprendes. intríngulis. Que yo para vérmela con los números me la deseé, ¿eh? Y que esta se Sí, numera, esta no se numera, me las vi y me las deseé. O sea, que la eso es. maquetación de un libro. Pero bueno, está ahí la nieve blanca, pura, pureza. Eso es, sí. Después está el anillo. Y luego las tarzas esas rojas, ¿qué Eh, representan? A ver, como descubriréis, las portadas para mí tienen mucha fuerza, mucha simbología. Entonces, tenemos por un lado la nieve. La nieve son los secretos. Los secretos se esconden bajo la nieve. Entonces, la historia comienza a principios de año, en enero, marzo, y a medida que va avanzando la historia, vemos cómo la nieve va desapareciendo. Entonces, al desaparecer la nieve, los secretos salen a la luz. No solo los que le competen a Mirene, que es la protagonista de esta novela, sino también los de todo el pueblo. Entonces, por otro lado tenemos el anillo, que el anillo es el símbolo del matrimonio, pero en este caso simboliza algo más. Simboliza la oscuridad, la negrura de Madaos, del interés amoroso de Mirene, que es un ser pues con misterio, con un secreto muy importante. Entonces, esto indica también como si fuera una cadena que la ata a él. Y por último tenemos las flores rojas. Las flores rojas, el rojo es la pasión, sí, pero también es la muerte, la sangre que va a correr al descubrirse todos estos secretos. Y bueno, eso es. Y léeme la sinopsis. Ah, No vale, me dejes así, no me dejes así, que estoy esperando a que me lea la sinopsis. de acuerdo. A ver, Mirene, una joven sanadora, vive discretamente con su madre en una aldea remota del Pirineo, donde la superstición y la tradición coexisten. La llegada del nuevo sacerdote, obsesionado con la caza de brujas, perturbará el frágil equilibrio que mantenía con el pueblo y sus habitantes. Cuando una serie de asesinatos y sucesos inexplicables ocurran, la joven se verá arrastrada a una pesadilla y tendrá que demostrar que no es una sierva del diablo para evitar ser quemada en la hoguera. Sin embargo, Mirene tiene un secreto que podría costarle la vida. Cada día visita el rincón donde la línea entre lo real y lo fantástico se desdibuja. Allí le espera Madaos. 17 añitos. Y 17. tú empiezas a escribir esta novela. Es decir, Sí. ¿y o sea, cuánto hay de ti de tus 17 años en esa novela y cuánto hay de los 30 y tantos que tienes ahora? Que yo me creía que eran 20 y tantos, pero 30 y tantos que tienes Tengo ahora. 35. Tengo 35, sí. ¿Cuánto hay en esa reescritura después de X años en las que tú lo conviertes en primera persona y demás? ¿Cuántos errores o cuántas cosas ves tú que pueden ser mejoradas en esta obra? A ver, teniendo en cuenta que solo escribí un primer capítulo, lo único que se salvaron fue la idea principal del secreto, el secreto que esconde Madaos, y los mismos dos personajes, Mirene y Madaos, que en ese momento se llamaban de otra manera. Todo lo demás se ha cambiado, todo, hasta la madre ha cambiado. Entonces, no considero que haya errores. Por supuesto, va a haber errores. Si leo esto en el año que viene, quizás, o 5 años, encontraré pues cosas que ya no me gusten. Pero estoy muy satisfecha, muy satisfecha con cómo ha quedado al final. Y claro, hablamos de eso, una chica adolescente que piensa en una historia de brujas y comienza a documentarse en esa historia de brujas. Sí. ¿Qué descubres tú mientras te documentas con esa edad que te deja a ti realmente choqueada, digámoslo así? La documentación más importante la he realizado el año pasado. Cuando empecé a escribirla, escribí la típica historia que no tiene fundamento histórico. He sido al documentarme posteriormente cuando realmente he analizado en qué era tenía que realizarse, cuáles eran los métodos de tortura, de identificación de brujas. Tuve que leer manuales de persecución de brujas. Y bueno,
Sí, perdóname. Sí, Sí, tenemos sí, ahí claro. al gatito, disculpa. Entonces, ambas protagonistas, por ejemplo, de mis 2 libros, curiosamente, sí que tienen 17 años, porque me Ajá. parece que es una edad clave. Creemos que somos mayores, pero no lo somos todavía. Y las decisiones que tomamos son bastante cuestionables. Ujú. Entonces, por ejemplo, a la hora de hacer las investigaciones de las cazas de brujas, descubrí algo que no sabía, y es que la mayoría de las mujeres acusadas solían ser ancianas. ¿Por qué? Porque ya no tenían un papel, tenían conocimientos, ya habían cumplido su función, ¿no? Habían tenido hijos o no, estaban fuera del orden establecido, pero al mismo tiempo eran las jóvenes las que atraían más el ideario de la quema de brujas. Muchas de ellas, de hecho, eran tan jóvenes que todavía no habían ni catado hombre. Entonces, es curioso cómo unos y otros llamaban la atención. Dentro del libro hablo sobre 5 tipos de mujeres. Podrían ser arquetipos, pero no lo son. Tenemos a la madre, que es la conciencia ancestral, el conocimiento sobre hierbas, la matrona. Tenemos a la misma Mirene, que es la que busca los secretos deliberadamente, la que es proactiva, que no tiene miedo a nada porque todavía es tan joven que piensa que es invulnerable. Tenemos a su amiga, la Osita, que la llamo yo con cariño, que es la que ha sufrido pues, más maltrato en su casa, ¿no? Acaba de casarse y ha descubierto que su príncipe azul no era tal. Tenemos a una persona que no puede tener hijos y que por lo tanto es cuestionada por todo el pueblo, y tenemos a una señora mayor, a María Rogelia, que es muy Ujú. entrañable, que le encanta hablar sobre otros, que era también una forma de defenderse. Al no centrar el foco sobre ella, sino sobre los demás, estaba protegiéndose. Entonces, pues me gustó mucho escribir El Rincón, no solo por el tema histórico, porque sí que me encanta el rigor histórico, sino también porque era hablar sobre las mujeres, de todo lo que sufrieron en esa época y que creo que olvidamos fácilmente. Sí, desde luego. No sé cómo podemos olvidar tan fácilmente las tragedias. Vamos, que en la vida cotidiana, pues no está mal olvidar ciertas tragedias, pero de la Sí, historia hay que aprender, y es que no aprendemos. Es que, no. en fin, De que este bueno. libro, mira, una curiosidad más que me he acordado. Hace un par de semanas estuve en la representación de la quema de las brujas de Zugarramurdi en Logroño, que se realizó pues, los autos de fe. Es curioso porque la realicé la historia en el mismo año en el que se realizaron los autos de fe, en 1600, en 1610, para ser más exactos. Y lo hice en el mismo año porque quería que no se vieran influenciados, o que ocurrieran las dos como al mismo tiempo. Porque esa quema de brujas fue tan importante e influenció tantísimo a lo que posteriormente ocurrió, que las torturas, por ejemplo, ya no se realizaban de la misma forma. Hubo más de 6.000 investigados, de los cuales 300 fueron considerados culpables, ¿vale? De ellos, 16 fueron finalmente condenados, de los cuales 11, si no recuerdo mal, fueron quemados vivos. El resto en efigie, porque habían muerto durante la tortura, pero se merecían también volver a ser quemados. Entonces, fue tan grave todo el asunto que tuvo una repercusión durante siglos en la forma en la que la Inquisición realizaba esta investigación. Es que, desde luego, las brujas de Zugarramurdi es que es uno de los más sonados, Sí, de los sucesos más trágicos también del país, digámoslo así, ¿no? O sea, es que sí, tiene bastante importancia esta injusticia. Y bueno, pasando a Beun de nuevo, sí, yo, que es la protagonista de tu obra La marca de los dioses, a Beun al principio de la historia no creía en nada de lo que le ocurría, no creía en nada de la profecía cuando recibe la llamada. Me recuerda un poco a lo que es el camino del héroe, que en este caso se ujú, podría traducir como el camino de la heroína. sí. ¿A ti qué te atrajo de crear una protagonista escéptica en un mundo lleno de magia y que la profecía tiene un rigor? Sí. Ella,
cuando ella es una descreída por obligación. Cuando empieza la novela, empezamos en nuestro mundo, que no es que precisamente creamos en muchas cosas, ni siquiera en Dios. Entonces, ella no se plantea si quiere que existan mundos fantásticos o que existan los dioses. Cuando viaja a otro mundo, viaja porque hay una necesidad en su interior, algo que ella llama el vacío, aunque otros podrían denominarse depresión o ansiedad o inseguridad, lo que sea, pero ella lo llama vacío, y es que los dioses le han arrebatado algo precisamente para que quiera trasladarse a este nuevo mundo. Entonces, ella cuando llega está tan en shock, tan emocionada por todo lo que ve, que ni siquiera llega a creérselo del todo, piensa que es como un sueño. Entonces, más adelante, a medida que va pasando el tiempo, se da cuenta de que de sueño nada, y en todo caso pesadilla quizás, y va descubriendo, pues eso, el camino del héroe que tú has dicho, de cómo va creciendo, va investigando, va moviéndose de un lado a otro y va descubriendo el mundo junto con el lector. Muy bien. Y Belalia, hablamos de que estamos en un mundo mágico que inspirado en muchos aspectos, en muchos de tus viajes. Porque tú ahí representas bosques de tu tierra, del norte de España, como pueden ser la selva de Irati y otros muchos parajes preciosos que hay por la zona del País Vasco, Navarra, etcétera. Pero también Jordania, Turquía, Escocia, que se transforman en paisajes de tu novela. ¿Has visitado todos esos lugares? Sí, soy una viajera a hacer. Me encanta viajar, ¿vale? Tengo puesto en todas mis redes que en el momento en el que no estoy escribiendo es porque estoy viajando, y es totalmente cierto. Cuando viajo, además, me gusta viajar en inmersión completa. O sea, quiero saber de los sitios en los que estoy, no de las ciudades son todas iguales. Lo que quiero es, pues, las gentes, los pueblos, la mitología que tienen allí, la religión que procesan, o sea, todo quiero saberlo. Y eso se ve reflejado perfectamente, pues, en mi propio mapa, ¿no? Por un lado, Geosi, que es el centro de todo, lo que nosotros sería como, pues, nuestro punto central de partida para hacer el viaje. Esos serían nuestros bosques, los del País Vasco, en los que incluyo la selva de Irati. Es un bosque oscuro en el que la presencia humana no se da todavía, que se sabe que dentro en el interior conviven criaturas desconocidas, o que incluso dentro de la propia Belalia se consideran míticas, que ya están extinguidas. Entonces, tenemos también, pues lo que tú has dicho, los desiertos de Jordania, por ejemplo, estarían aquí reflejados en Acontia, Marrakech, Málaga o así sería pues Afredia. Tenemos también para Escocia las montañas de Ipca, en Kuo sería la India, tendríamos también sabor pues algo tipo Japón. Entonces, cada país es como uno de mis viajes, ¿vale? Luego ha habido más, evidentemente, porque, no sé, nunca he estado en el Everest, pero me lo puedo imaginar. Entonces... Y si tú hubieras nacido en alguna de las ciudades de Belalia, ¿de dónde te gustaría proceder a ti? Estoy segura de las cuales no me gustaría, pero, por ejemplo, sí que me gustaría en el país de origen de Liam, que es uno de los compañeros de viaje de Abeun. Me gustaría haber nacido en Rodel y sobre todo en su ciudad Evidence, que tienen uno de los... Bueno, son uno de los 3 únicos países en toda Belalia que aceptan que una mujer sea soberana. Y además la sucesión en el reino se da entre abuelos a nietos, se salta una generación cada vez. De esta manera, pues no hay como envidia, siempre tiene que haber una nueva generación que vaya a sustituirte. Y bueno, yo creo que ahí sí que se podría vivir tranquilito. Ajá. ¿Y cómo te gustaría también ser habitante de ese pequeño País Vasco que has creado ahí? ¿O no? En Geosi, pues... ¿O es demasiado oscuro? A ver, en principio Geosi es un sitio salvaje, no está pensado para que habiten humanos. Muy bien. Ocurre lo mismo con el bosque de Kuo, que se dice que en el futuro lo cubrirá todo porque su avance es inexorable. Entonces, ¿me gustaría vivir allí? Sí, como uno de los habitantes permitidos, porque como sea de los no permitidos, pues estamos fastidiados. Muy bien. Tú describes la marca de los dioses que llega con sabor inconfundible
A Tierra Media y Ujú. Crónicas de la Dragonlance. Yo, por mi pasado rolero y porque soy gran lector, me he leído muchos de los libros de la Dragonlance y también el Silmarillion y algunas Sí. partes del Señor de los Anillos, etcétera, etcétera. Y me he leído el libro del juego de rol del Señor de los Anillos. Estoy muy puesto en todos esos temas. En un mercado saturado de romantasy, ¿fue Ujú. una decisión consciente mantenerte fiel tú al espíritu de la fantasía más clásica? No fue consciente. Escribo lo que me gusta. Y me gusta la fantasía épica, me gusta la fantasía oscura y me gusta la fantasía histórica también. Pero el romantasy no es de mi gusto, se me queda como escaso, como si estuviéramos hablando de una mesa de 3 patas. Me das una ambientación muy buena, me das una historia de amor épica, me das la historia perfecta, el motivo, ¿no?, para que todo guíe, y me dejas ahí. Normalmente suelen tener además un final tan esperado que ya sé que están juntos, pero explícame un poco más de por qué, ¿no? Entonces, a mí me gusta bastante más la fantasía épica. Creo que dentro de lo que se considera fantasía épica, además, hay espacio para mujeres, porque mucha fantasía épica, por ejemplo, Acotar se ha puesto como si fuera directamente un romantasy y no es un romantasy. Entonces, creo que hay espacio todavía para este tipo de lecturas. A la gente le gusta. ¿Quién no ha visto al menos una vez al año El Señor de los Anillos? Porque vamos, es como... Pues eso. Me pregunto yo, Eran, tú que eres oscurita, con un poquito como yo, también me gusta lo oscurito. ¿Por qué triunfan tanto los finales felices? Estamos hablando de cuentos. ¿Los cuentos que nos contaban de niños acababan bien o mal? Siempre acababan bien. Nos gustan los finales felices porque hablan sobre esperanza, sobre que puedes conseguir la felicidad como un ente abstracto que no sabemos muy bien qué es, pero tenemos que lograrlo. Es el objetivo, hay que ser felices. Cuando debería de ser, tenemos que vivir. Esa debería de ser nuestra premisa, ¿no? Ya sabemos que en un momento dado pues seremos más felices o menos felices. Mis finales suelen ser agridulces. Para la gente, igual no se consideran felices del todo, pero todos ellos van a conseguir su objetivo. Y eso debería de ser lo importante. Has llegado al Y, final cumpliendo el objetivo. Quizás no feliz, pero cumpliendo el objetivo. bueno, como se suele decir, jodido pero contento, ¿no? Eso es. Nada, pues yo te quería preguntar por qué triunfan tanto entonces los antihéroes y las antiheroínas. Uh-huh. Los personajes grises son un reflejo de nosotros mismos. Cuando ya hemos leído tantos cuentos con final feliz, lo que empezamos a ver es que esos no nos representan. Un antihéroe, alguien con sus matices, con su oscuridad interna, es como nosotros. Y nosotros queremos también vivir esas vidas. O sea, queremos plantearnos las mismas dudas que tienen ellos. ¿Qué haríamos nosotros si han matado a toda mi familia? No sé si se puede decir esto, pero bueno, si han matado a toda mi familia. Bueno, no estamos en horario infantil, tú puedes decir lo que quieras. Yo ya he dicho la Vale. palabra jodido, entonces tú ya puedes seguir, de ahí para adelante, Eran. Vale, perfecto. Pues eso, si en un planteamiento de lo típico, si tengo que salvar un mundo, ¿a quién tengo que perder para poder salvarlo? ¿Y a quién estoy dispuesto realmente a sacrificar? Entonces, ahí ya empieza el propio lector a cavilar. Y nos gusta que nos planteen esas ideas. No, porque yo haría así. Luego, mentira, luego es dependiendo de las circunstancias. Estás tú ahí en el momento y la presión te puede. Pero, ¿y si nos gustan los ISIS? Nos gustan los finales abiertos también. Sí, ahí hay un combate porque yo soy medio de finales. Yo siempre digo lo mismo, yo soy de puertas cerradas y de ventanas abiertas. O sea, a mí me gusta cerrar la Muy puerta, bueno. pero abro la ventana, que hay que airear, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. yo dejo los finales cerraditos para quien quiera, pero siempre dejo la lectura del lector, ¿no? También piense, ¿no? A ver, que no es Eso un. es. Creo que es un trabajo mutuo. Es decir, Sí, tú tienes que trabajar conmigo en la historia, tienes que imaginarte cosas, tienes que tal, y también ese final también tienes que proyectarlo en tu mente. Es mi opinión. sí. La mayoría de los libros actuales pecan de mascar demasiado todo. Te dicen el color de los ojos, el color de la ropa, la forma, la textura, todo. Da espacio a la imaginación. Está bien que cuentes, pero deja también que ellos digan, bueno, sí,
esta mujer tomó esta decisión, pero yo no estoy con ello. Creo que tenía esta oportunidad también. Entonces, una de las cosas que más me han gustado en este último año, por ejemplo, con el Rincón, es el poder haber organizado un grupo de lectura. Pude ver casi página a página lo que la gente pensaba y lo que la gente opinaba sobre las decisiones que estaba tomando la protagonista. Y ahí veía cómo, pues sí que funcionaban ciertos triquimailus, que lo llamamos nosotros, no sé cómo decirlo. ¿Cómo ha dicho? Triquimailus. Son... Triquimailu. Yo había entendido la Miley Cyrus, la cantante. No. Triquimailu, digo, ¿esto qué es? Sí, son trucos que utilizas al final para llevar al lector a donde tú quieres. Muy bien. Es que me utilizáis unas palabras que yo, si fuera de onda, eran, por favor, un respeto. No, esa es vasca, esa no es novedad, esa es vasca. Bueno, pues entonces peor me lo pone. A ver, que yo soy políglota, pero hasta un punto. ¿Entiendes? A mí me gusta también viajar, pero... Y he ido al País Vasco varias veces, ¿eh? Me encanta, me encanta. Navarra, País Vasco, Logroño, hemos estado varias veces y en Cantabria vamos mucho. Tú has ganado y sido finalista en numerosos concursos literarios, desde el Premio Juvenil en 2005, que hablábamos antes, sí. Incluso premios en la escuela, en el instituto, has ganado, ¿no? Sí, mis primeros 2 premios los gané en la escuela de Alonsotegui, cuando tenía pues 8 y 9 años, si no recuerdo mal. Y eran por cuentos. Entonces, en ese momento simplemente lo que quería era mostrar mis escritos. Luego, más adelante, me apunté cuando tenía 12 años, al de Diputación de Vizcaya, que gané. Que bueno, lo gané como diciendo, pues está bien. Tampoco sabía yo ni la importancia que tiene ni el peso que tiene ahora lo sé. Pero eso, y luego otros 3 años más tarde, cuando con 15, creo que gané, con 15 no, con 19, gané el Accessit ya en adulto, por otro escrito. Y a partir de ahí no llegué a seguir. La vida me arrastró, tenía pues, varios trabajos, estudios, temas familiares, y me arrastró por casi 20 años, que es el tiempo que tardé en escribir La marca de los dioses. Y ya el año pasado dije, hasta aquí, no puede ser. Y me dediqué a mí, volví a la escritura, volví a reencontrarme con ella y me presenté a varios concursos y para mi sorpresa pues empecé a ganar, empezaron a presentarse en revistas también, que bueno, ni siquiera se me había ocurrido, pero algunos de las asociaciones en las que estoy pues animaban a la gente a hacerlo y también me presenté. Y no puedo estar más feliz. Normal, ha cogido carrerilla y ahora no puedes parar. Sí. Es eso, necesitaba ese impulso. Yo cuando empecé a escribir en Wattpad y me dio la confianza para poder seguir presentando mis escritos al mundo. No me hagas spoiler de la siguiente pregunta. Estamos en la anterior, ¿vale? Entonces, hasta el concurso Notas Migratorias César Vallejo 2024, que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo han influido estos reconocimientos en tu desarrollo como escritora, Era? Los reconocimientos están muy bien. Y como te he dicho, yo era muy insegura con todo lo que yo escribía. Lo escribía, lo guardaba en el cajón y me olvidaba. Y al siguiente escrito. Entonces, nunca llegué a tener pues, una interacción real hasta que yo me he presentado al exterior y he visto que han ido ganando. También he ido aprendiendo cuáles son aquellos textos o aquellos temas que interesan más. Por ejemplo, aunque yo me considero escritora de lo fantástico, en Notas Migratorias el que ganó fue un costumbrista, un cuento costumbrista. Y de hecho, los de antologías también que me han seleccionado a Argentina también eran costumbristas. Pues bueno, parece que a los concursos les va más ese tema. No pasa nada, se escribe de todo. Gustas, eso está bien. Además, como eres muy buena escritora, pues tienes la diversidad también. Que me sacas los colores. Madre mía, estoy yo aquí para sacarte los colores continuamente. Esto no puede ser a ti. O a ti se te sacan los colores muy rápido, o ¿qué pasa aquí? Esto no puede ser, Eran. Vamos a ver, seguimos, ¿vale? Seguimos con la pregunta spoiler. La Guerra Celeste estuvo en la lista corta de los Wattis o Batis 2024.
¿Qué Sí. ha significado para ti la comunidad de Wattpad y cómo ha impactado en tu forma de escribir? Porque antes hablabas de página a página y creo que Wattpad Ujú. funciona un poquito así, ¿no? Sí. Yo no sabía lo que era Wattpad hasta 2024, ¿vale? Yo, yo no tenía ni idea. Estamos casi igual. A ver si yo voy a saber antes que tú, que guapa. Pues, a ver, en la universidad tuve una conocida amiga, Sara Serrano, que es muy buena también, escritora, también de fantasía y así. Y la vi que publicaba en redes sociales, pues eso, que estaba en esta página web publicando sus cositas. Entonces la escribí yo con toda, así, como un poco de miedo, diciendo, oye, ¿y cómo va eso? Y ella me dijo, pues tienes que probarlo, es muy bueno. Ella me animó a presentarme. Entonces, pues metí la que consideraba que era la peor de mis obras, que es La Guerra Celeste, que es una obra que escribí con 15, 16 años, 14, no me acuerdo, por esa época. Y era mala. La quiero mucho porque tiene un significado personal para mí, pero no considero que fuera para ganar. Porque además fue ideada con otra amiga, o sea, eran como ideas en conjunto y demás. Y bueno, pues quedó seleccionada y dije, pues si esta ha quedado preseleccionada, mis otras obras que yo considero que son mejores, pues seguro que tienen más oportunidades. Y así ha sido como fue. O sea, Wattpad me ha permitido ir publicando aquellas novelas que yo como iba como quitándome, ¿no? Para que diéramos a conocer otros estilos. Te deja incluso a la gente opinar por párrafos. Puedes hacer una puntuación global. Bueno, como plataforma No es muy buena. condiciona eso demasiado, Eran. Es decir, por párrafos. Madre Por mía, párrafos. eso ya es telita de artelón. Es decir, una cosa es pasarle un capítulo a alguien y otra cosa es pasarle un párrafo. O sea, a mí Sí, es que sí. criticar un párrafo es hilar fino, fino, fino. Sí, pero ves esas reacciones con la gente y ves si lo que esperaban es lo que tú estabas preparando, a ver dónde te has equivocado y has dicho demasiado rápido el spoiler. Para mí son borradores. Yo lo que subo a Wattpad son borradores. Una vez tengo toda esa información de mis compañeros, lo cojo, lo rehago, lo vuelvo a escribir y entonces sí lo publico. Es muy agradable cuando estás empezando a escribir que alguien te diga, ¡ay, qué bueno, qué divertido, escribe más! Entonces es una forma también de animarte, pues, ¿no? Ujú, Yo ujú. escribo diariamente o lo intento cuando no tengo mis pequeños bloqueos. Pero a la mayoría de la gente, pues eso, escribe una vez a la semana, va publicando semanalmente, puede seguir una misma historia durante meses. Tienes fans. Es tu forma de crear tu fandom. Entonces, yo creo que es una herramienta muy interesante para la gente. Ya sé que tiene también su mala fama, ¿vale? No, no, Son. yo te digo una cosa, todo lo que anima a escribir, yo desde Sí, aquí animo a la gente a introducirse en ese tipo de grupos. Es decir, Wattpad yo lo veo pues perfecto para gente joven. He tenido gente aquí que ha empezado por Wattpad, gente que ha sí, publicado por Wattpad y gente como tú que al final les ha servido y todo lo que sirva como acicate para la escritura y para la lectura, a mí me eso parece es. fenomenal. Yo no estoy aquí ni estamos para denostar el trabajo de nadie, ni otras plataformas, ni mucho menos. Aquí estamos para colaborar y para apoyar la escritura. Sí, 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 sí. Pues me he encontrado gente que, por ejemplo, lo menoscaba porque pues escribe mucha gente joven y entonces pues tienen sus propios errores. Pero no se dan cuenta de que lo que están publicando es eso, son borradores, no es un libro. Además es gratuito, no te puedes quejar por algo gratuito. Sí, sí, Esto, la gente tiene, ya ha cogido hasta esa costumbre, ¿sabes? Es gratis y, a ver, es que, mira, fíjate tú dónde llega la gente que se piratea un libro y te hace una mala reseña. Tú imagínate, ¿me entiendes? sí, No, sí, a mí sí. espero que no me haya ocurrido, todavía no lo he escuchado de mis libros, pero hay que tener poca vergüenza, ¿me entiendes? Para piratear Mm, un libro y reseñarlo y ponerlo negativamente. Es decir, desde mi punto de vista, ya que estamos aquí abriendo el melón, pues yo sí, digo lo que sí, sí, pienso. sí, sí, sí. Pues Pues eso. bien, bien. Y cuando digo Wattpad digo Inkit, Inspire, Sí, que no se nos enfade Webnovel, o nadie. sea, Que sí, no se enfade ningún creador de este tipo de plataformas, que Eran sí. tiene en la cabeza unas cuantas para decir.
Muy bien, Eran. Tú estudiaste publicidad y relaciones públicas Ujú. y te especializaste en social media. Sí. Me pregunto yo si eso te ha influido positivamente o negativamente en tu carrera como escritora y en la promoción de tus obras, porque muchas veces lo que decimos, en casa de herrero, cuchara de palo. Entonces, ¿te obsesiona, te has obsesionado, te obsesiona eso? ¿Cómo ha resultado en tu mente ponerlo a la práctica? Sí que me ha llegado a obsesionar. Considero que me ha ayudado. Antes de trabajar en lo que trabajo ahora, estuve 10 años trabajando para mi propia agencia de marketing. Entonces yo trabajaba para otras empresas en las cuales pues, les ayudaba el posicionamiento SEO, les ayudaba con sus redes sociales, sus webs. Todo eso me ha ayudado. Son conocimientos que me han servido también a la hora de abrir mis propios perfiles como escritora. Es también algo que odio. Yo reconozco, o sea, si dejé ese trabajo y estoy a otra cosa trabajando, pues no es porque precisamente disfrutara con el tema del marketing. Creo que es algo muy estresante, tienes que estar muy presente, no puedes dejarlo ni un solo día, hay que programar, hay que estar encima, hay que crear lazos. Todo eso exige mucho de la persona. Mucho que además me quita de la escritura. Me molesta que tenga que ser así, pero hay que hacerlo. Sobre Entonces, todo si eres autopublicado, ¿no? eso es. Y he notado que después de la publicación del Rincón, pues me he centrado demasiado en la promoción a través de las redes sociales y ahora actualmente estoy de nuevo saliendo un poquito de ese bucle para volver de nuevo a la escritura diaria con un nuevo proyecto que tengo en Wattpad, que es una rom-com, un romance con comedia. ¿Tú, única, es tuyo solo el proyecto o con alguien más? No, es mío el proyecto. Uh-huh. Perfecto. Y no hemos hablado de las editoriales con las que tú has publicado. ¿Con qué editoriales has Uh-huh. publicado tus obras? Sí, tengo con Malas Artes Editorial de la casa de Bunker Books, que les agradezco muchísimo por darme la oportunidad de poder publicar con ellos. Estoy también muy contenta. He sufrido un poco con los tiempos, pero ya al fin está aquí, así que nada, ningún problema. Y sí que cuando le envié el libro eran más de 700 hojas, entonces me indicaron a ver si había algún problema en dividirlo en dos, porque en un principio, en un origen, era en un solo tomo. Uh-huh. Como justo la obra estaba pensado en dos partes, que es inocencia e inexperiencia, accedí. ¿Me hubiera gustado hacerlo todo en uno? Sí, porque la cuestión no es ganar más dinero, pero es que ellos, el formato del libro que suelen publicar, y además que es el propio riesgo también, pues que ellos asumen, es menor, es más pequeñito, son unos 400 páginas. Y ahora que conozco este tema un poquito más, ahora les recomiendo a los escritores noveles que quieren empezar a publicar con editorial, es que no envíen, pues eso, textos de 700, 1000 páginas. No os lo van a publicar. Intentar reducirlo a 300, 400 como muchísimo. No, tiene sentido comercial y tiene sentido a la hora de ver cómo el producto, la gente reacciona ante él, porque es lo que tú decías, que tú le tengas mucho cariño, que creas que lo mejor que has escrito no significa que tenga mejor cabida Sí. comercialmente hablando. Y bueno, lo tenemos claro, ¿no? Hay novelas que hemos dicho, ¿esto cómo ha podido triunfar? Madre mía, y se ha vuelto viral, Sí. ¿no? Sí, ahora mismo estamos saturados en el mercado de novelas. Hay una novela para cada persona. De verdad que estamos en el mejor momento para ser un lector. Pero también, desgraciadamente, este ritmo frenético está haciendo que la calidad baje un poquito. Nos hemos acostumbrado a tener libros bien corregidos, bien maquetados, bien impresos. Y bueno, pues está fallando el sistema. ¿Y tu obra El Rincón, con quién se publicó? Es autopublicada. Quise probarlo deliberadamente, ni siquiera lo envié a ninguna editorial que podía haber probado, pero quise probarlo porque me habían hablado de ambas cosas, de la editorial tradicional y la edición autopublicada, y dije, bueno, pues voy a vivirlo en persona, uno para cada uno, y a ver qué es lo que me llevo como experiencia. Lo que estoy viendo de otras escritoras ya consagradas es que no hay que venderse solo a una editorial. Hay que hacer una opción mixta para poder vivir de esto, porque claro, nuestro objetivo también a largo plazo es poder vivir de esto, no tener que compaginar con 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes.
Entonces, ellas lo que indican es eso, tener un par de libros en Amazon que te dan una remuneración constante y más rápida, es mensual, y luego tener con editorial, que son los que te dan el prestigio, los que te ayudan a moverte, Bueno, pues me parece bien. Qué bonito, autora híbrida. Eso Sí. suena fenomenal, ¿eh? Uh-huh. Y encima mixta. Es decir, no, lo has explicado maravillosamente bien. Me encanta. No, y además, ¿qué es lo que dice? Es decir, Amazon te da un dinero directo, te ayuda, Sí. te permite unos gastos, etcétera, etcétera, y después están las regalías anuales, ¿no? De una Eso es. Tú editorial. cuando publicas un libro, al final haces también una inversión. En los de editorial no, pero en la autopublicación tienes que pagarte tú la portada, la maquetación, la corrección, la traducción, que ahora estoy, por ejemplo, traduciendo al euskera. Entonces, pues, claro, todo eso requiere una inversión y gorda, no pequeña, gorda. Sí, sí, sí. Incluso quitándote procesos tú, porque yo al final me he intentado ahorrar haciendo las ilustraciones yo misma, maquetando yo misma. Aún así hay cosas que son impepinables. Sí, la corrección. La corrección es Uh-huh. algo impepinable. Impepinable. Está claro. Y después Entonces, tenemos que no hay que poner los huevos todos en la misma cesta muchas veces. Muy eso es. contento tiene que estar tú con una editorial para Uh-huh. poner todos los huevos en esa editorial y no O que te negociar con traten otras para muy sacar, bien. o Es que que te es traten muy eso. bien. Sí. Claro. En mi caso, por ejemplo, yo estoy agradecida con esta editorial. Entonces, pues espero también contar con la publicación del segundo libro. Perfecto. Y hemos hablado de la segunda parte esta de este libro, de la marca de los dioses, porque es una bilogía con Sí, dos partes y la editorial Malas Artes, ¿verdad? sí. Ha decidido, que yo para los nombres sí falta, ha decidido publicarlo en dos tomos. Uh-huh. Vale, ese segundo tomo, ¿cuándo lo tendremos en el mercado? Pues está escrito. Así que se podría publicar ya de ya, pero vamos a dejarle unos pocos mesecitos a la primera parte antes de empezar con la segunda. La portada ya está haciéndose, ya la tiene Alejandra Santamaría para poder realizarla. Muy bien. Y ya por último, como especialista en relaciones públicas, en redes sociales y todo esto que eres, véndeme la marca de los dioses, ¿va? Oh, no, esta pregunta de nuevo. No te la esperabas, dilo. Soy malo, soy el villano, soy el antihéroe. Pues es que vuelvo a estar en dudas porque todavía no sé cómo enfocarlo. A ver, voy a recuperar un poco lo que dije ayer, ¿vale? Vale, venga. Para mí, este La libro me grabación no cambió todo. existe, ¿eh? No puedes. No puedo repetir. A ver, para mí la marca de los dioses me cambió la vida, literalmente. Entonces, creo en el poder de las historias y creo que si una historia es capaz de cambiarte, merece la pena. Entonces, puedo decirte eso. Yo no sé si a ti te gustará o no, pero a mí me encantó y mira que soy la escritora. Pero además me cambió todo lo que hago y lo que soy. Puedo decir que es por la marca de los dioses. Es impresionante que hayamos hecho una entrevista repetida en el mismo tiempo, 57-48, que ayer. Que si nos lo hubiéramos propuesto, no nos sale, eran. Esto es conexión, entrevistador, entrevistada. Madre mía. Pero yo quiero alargar un poquito y decirte que Sara Serrano, la cual tú la has mencionado en esta entrevista, y he tenido en la cabeza el nombre para no equivocarme durante Sí, un buen rato, queda invitada a, si quiere venir por aquí. claro, le Tú digo. le extiendes la invitación, si ella le apetece venir por aquí, hablar un poquito de su Sí, experiencia, hablar de sus obras y pasar un rato. Espero que tú te lo hayas pasado bien. yo me lo he pasado genial. Yo contigo me lo paso fenomenal. Creo que ha habido conexión, como te decía, y funcionamos muy bien. Entonces yo te invito a ti a cuando saques esa segunda parte de la marca de los dioses, te viene por aquí y nos lo cuentas. Muchas gracias, Jo, la ¿Vale? verdad, mil gracias. Pues nada, voy a darle a finalizar la grabación, ¿eh? A ver ¡Ojo! si hay suerte. No te vayas.